Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Sin Tacto Político, domingo 29 de diciembre, último programa del año 2024. Digo, último programa de Sin Tacto Político del año. Todavía tenemos mucho más. Mañana tenemos un Omelet político y bueno, en el 2025, si todo va bien y si nos dejan, como dice la canción, aquí seguiremos debatiendo, compartiendo con ustedes la información, el análisis, las perspectivas, los puntos de vista de un grupo de periodistas que todos nos dedicamos a lo mismo, pero no pensamos igual. Les presento esta noche a quienes nos acompañan en este panel, en esta ya famosa mesa de acrílico de Sin Tacto Político. Bruno Cárcamo. Malo Facap, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero hayan tenido una semana de muy felices fiestas y ya recta final, ahora sí como dice el profesor de la información, Anuar Murguel aquí, pues nos encaminamos al cierre del año. Eso no quiere decir al cierre de información ni al cierre de trabajo, aunque así quisiera muchos partidos políticos, gobernadoras y temas que se pone tremendo. Pero bueno, esto y un poquito más del resumen de qué nos pasó el 24, porque sí, también hay que hacer un poquito de eso esta noche con ustedes. Gracias por sintonizarnos. También nos acompaña Jesús Amador. Gracias, profesor. Gracias, Bruno. Bienvenido de nueva cuenta. Ángel, televidentes, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, hay que hacer un recuento de la Nochebuena y obviamente de la Navidad, que aún todavía la debemos de estar festejando, ¿no? Y en los temas que debemos discernir, yo creo que 4 temas muy torales. El principal, los 67.5 millones de pesos que le van a destinar a los partidos políticos en Quintana Roo, que yo digo que no tiene razón de ser, porque al final de cuentas no hay elecciones. El otro, el refrendo vehicular, que ya levantó un poco de ámpula, y un tema más candente, la implementación o la puesta en marcha ya de la ley Chaleco. Y las elecciones de los jueces magistrados, que también se ve complicadísima. No hay Navidad sin Grinch. Y el señor Ángel Ramírez está con nosotros como cada domingo. Muy buenas noches, Bruno, Anuar, Jesús, te vamos a decir Sin Tacto Político. Sí, lo que pasa es que a Anuar no le gusta reconocer las cosas que no están bien, ¿no? Por ejemplo, hablábamos tras cámaras del tema de la inseguridad que sigue a tambor batiente. Terrible. No nada más privativo de Quintana Roo, pero en Quintana Roo ha habido 2 casos que en particular han conmovido a la sociedad. El caso de la semana pasada, el tema de esta ejecución de una mamá con su hijo, y el caso también acontecido en Chetumal, que dice Anuar que no es un tema de inseguridad porque un marido mató a la esposa. Cuando es tema de violencia intrafamiliar. Sí, pero es también producto de la violencia, es producto del consumo exacerbado de drogas, de alcohol, o sea, es parte de la misma inseguridad que priva, y eso pues se tiene que ir canalizando, porque también recientemente veía a la gobernadora muy activa en el caso de las visitas con el secretario de salud y todo, porque son temas que se tienen que tomar. Por ejemplo, en el caso de la salud, hospitales que tengan que ver con estas enfermedades que evidentemente el alcoholismo, la depresión que se agudizó mucho con el tema de la pandemia, son temas que hay que atacar y que es parte también de todo, de algo integral que evidentemente repercute después, ¿no? Vamos a platicar de esos, por supuesto, casos muy dolorosos y que tienen que ser puestos en la agenda también. Pues arrancamos. Pues bueno, arrancamos sobre ese tema. La verdad, yo creo que es la agenda que traemos, ¿no? En verdad, estos casos de las situaciones que se vivieron tanto en Cancún como acá en Chetumal, pues llaman la atención y en verdad trastoca no solo la tranquilidad de la sociedad de manera personal, sino también el sentimiento humano por la forma en que se dieron ambos casos. Pues como todos saben, lo de Chetumal pues ya se aclaró, en un momento dado ya se tiene un punto de partida, tal situación. Podemos clasificarlo como las autoridades que fue un feminicidio, pero al final de cuentas tenemos que ver la realidad que no solo es un feminicidio, lo que dice Ángel es cierto. Atrás del señor este presunto homicida que laboraba supuestamente en la Fiscalía General del Estado, es algo grotesco, es algo en verdad inverosímil aceptar en estos días en
en el ida de la vida pública, ¿no? Yo creo que hay que tener más de cerca los exámenes de confianza para este personal que supuestamente nos están cuidando, ¿no? Y si lo hacen a su familia, a la gente con la que duerme, imagínate qué podemos esperar la gente, los comunes. Pero rapidito. Y lo de Cancún, pues eso al final de cuentas se presume, o al menos ha trascendido en los últimos 3-4 días, que se trató de un ajuste de cuentas que iba dirigido al esposo de la señora que falleció, ¿sí? Entre sombras manzanas, al final de cuentas... De la señora fue la que falleció. Y un niño de 10 años, ¿no? ¿Sí? Te insisto, es presuntamente que agarraron a los culpables, o al menos así los presentaron, pero al final de cuentas no es imposible decir, bueno, es que los voy a matar porque su marido decidió salirse del negocio. Del negocio. Mira, ambos casos son verdaderas tragedias. Siempre que se involucra a inocentes es indignante. Si son niños, pues todavía duele mucho más, y eso es lo que conmocionó a todo Quintana Roo, porque en ambos casos muere una madre y un hijo, no menor de edad, un niño. Con sus diferencias, evidentemente, entre los casos. La discusión que tenía fuera de cámaras con Ángel Ramírez dice, pues si tomamos esto como un caso de inseguridad o parte de pública. Todo esto, inseguridad pública. Generalmente los temas de violencia intrafamiliar no se relacionan con los asuntos de seguridad pública porque se dan en la intimidad del hogar. Y situaciones como esta, donde el sujeto, el presunto perpetrador asesino, mantiene una relación afectiva con la madre y después de cometer esta atrocidad inimaginable intenta suicidarse. Esa es la información que se tiene. Quedó muy mal herido, pero no murió, lo cual, la verdad, digo, se va a escuchar feo, pero hasta gusto da que haya sufrido lo que haya sufrido. Poco se me hace para lo que hizo. Son brotes psicóticos, a veces sí generados por la drogadicción o por otras cuestiones, que lamentablemente hemos visto muchos casos similares de padres o de madres que matan a su familia y después se suicidan. No es un caso exclusivo como tal. De allí mi reticencia, Ángel, no por otra cosa. No creo que le quita ni un grado ni de perversidad, ni tampoco de importancia, pero sí creo que no es un tema de seguridad pública como tal, como sí lo fue el caso, permíteme terminar, como sí lo fue el caso de Cancún, que ahí sí vemos nuevamente el actuar de sicarios, con todo el descaro y la impunidad que los caracteriza, con toda la facilidad, rompiendo cualquier cantidad de códigos, porque incluso entre la delincuencia, antes había códigos, sí, ¿no? Los códigos de que con la familia no te metes, de que antes de perpetrar un asesinato, verificaras que no hubiera inocentes, que no hubiera niños sobre todo, códigos que ya valen un cacahuate, ya la vida no importa en este país, y esto se ha generado, sí, por la falta de un Estado de Derecho, por el exceso de permisividad de las autoridades. Porque pasa esto y no hay detenidos. Que favorecen la impunidad total. Fuera de eso, Ángel, no hay debate. Para mí, yo creo que los dos casos son lamentables, ¿no? Es sorprendente, te estoy escuchando y no lo puedo creer. Es sorprendente porque además, me dice Grinch porque toco este tema en una época no te duela que seas Grinch, no por este tema. En una época de Navidad, ya porque en Navidad no lo debo de tocar. Entonces, porque afecta, evidentemente afecta y toca las fibras más sensibles de cualquiera. Me da pánico escucharlo cuando dice, no es un tema de seguridad, cuando el sujeto de la violencia intrafamiliar es un elemento de la fiscalía. Desde ahí es un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque imagínate, si la fiscalía, si los cuerpos policíacos, como bien lo decía Jesús Amador, no hay estos controles, ¿no? En cuanto a la capacitación, en cuanto a lo que yo estaba diciendo de problemas de depresión mentales, que hay tipos, ¿no?, que están ahí, y es un tema que se tiene que tocar. Evidentemente, a ti no te gusta que pongamos en evidencia estas cosas, y menos en Navidad cuando llegue. Me parece que es un exceso de tu parte tratar de ser tan tendencioso en desvirtuar una opinión tan clara y tan honesta. Lo único que diferimos, es en la clasificación del delito como tal. Yo no he dicho que a ti te gusta enaltecer este tipo de cuestiones por tus tendencias políticas ideológicas. No me meto en eso. Me quedo con lo que señalas, ¿no? Finalmente,
te acepto que diferimos en una clasificación del delito y nada más. O sea, ya no entra en las estadísticas. A ver, pues si tú quieres cambiar las estadísticas y la forma en que se maneja, adelante, mételo en ¿qué te gusta? ¿Crimen organizado? Mételo donde tú quieras. Ahora, Hoy no voy a discutir, son épocas navideñas. Yo creo que acá hay que ver la realidad. Al final de cuentas son dos temas o dos casos muy sonados. El suceso, los dos en sucesos. la inseguridad le puedes tildar o clasificar en tal delito o en X delito, pero al final de cuentas son dos casos que llaman muy poderosamente la atención a la sociedad, pero que no solo estamos hablando de cuestiones de inseguridad, está tocando las fibras tan sensibles de la humanidad, Por supuesto, de la sociedad mexicana, que dices, míreme, o sea, no podemos seguir tolerando esta Jesús, situación. yo me diría que además toca dos de los puntos más delicados para Quintana Roo y para el resto del país, la impunidad, como ya lo vimos, porque si no hay impunidad, no hay manera de que ninguna de estas situaciones suceda, por una parte, y dos, la incapacidad de mantener un Estado de Derecho. O sea, y esto lo digo con muy asegúnes y sabiendo perfectamente hasta los límites, porque decir que estamos un Estado fallido, no estamos ahí. Pero si no logras mantener la seguridad como uno de los pilares del Estado, pues tu labor como ente que garantiza el bienestar de tus electores y el porvenir y que todos podamos salir a trabajar, ir a buscar las papas que no se dejan alcanzar, ver cómo pagamos las cuentas, pues no se pueden hacer si el Estado no garantiza al menos la capacidad de que no te va a pasar nada. Hay otra situación. A ver, vámonos por partes. Cuando menos, Bruno, tu comentario, yo siento, hoy en día, cuando menos en estos dos casos, hay una respuesta concreta por parte de la autoridad. O sea, simple y sencillo. Fortuita o no, pero cuando hablamos de Estado fallido es a nivel macro. Sí, no, permíteme. Y a nivel también Estado. Ahorita tranquilos, relax. Tranquilo, Grinch, tranquilos. ¿Así? Relax. Sí, miren, cuando lo hablamos de los dos casos, que al final de cuentas ya tenemos ubicados a los culpables o los presuntos culpables, como le quieran llamar, ¿sí? Da una satisfacción y permite comenzar a conocer detalles que no se tenían, de manera particular lo que sucedió en Cancún. Si no hubieran estado las cámaras de vigilancia de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las cámaras de vigilancia de un centro comercial, difícilmente hoy en día ya tuviéramos identificado y detenido a los presuntos asesinos, ¿sí? O sea, eso quizás suene como una justificación, pero al final de cuentas tenemos que comenzar con algo. O sea, no podemos seguir navegando con esta situación de inseguridad que matan a alguien en la esquina y no sabemos quién fue. Todos con los ojos cerrados y que la autoridad nos venga a decir, nadie estamos dice, investigando, vamos a ver qué sucede, ¿no? Yo creo que ahí sí tendríamos que darle, ¿qué les gusta, Grinch? Un punto al sistema de gobierno por la implementación de las cámaras de video. Digamos que le quitamos negativos. Por eso es que mira, aquí voy a poner un poquito también en la perspectiva de Ángel Ramírez, que en algunas cosas tiene razón, muy rara vez, pero en algunas cosas sí tiene puntos importantes. Sí, se reconoce la actuación rápida de la autoridad, pero también hay que decirlo que una golondrina no hace verano, ¿no? Sí. Para atacar de fondo el tema de la violencia, de la inseguridad como tal, no solo necesitas respuesta en un caso que además es altamente mediático y que afortunadamente funcionaron las cámaras porque a veces no las vemos y estuvieron ahí y hubo una detención y ojalá esa detención se convierta en sentencia porque ese es otro cantar, Jesús. Sí. O sea, la detención es una cosa, de ahí a que estos sujetos sean sentenciados es otra. Es otro tema, ¿no? Y entonces tendríamos que ver que eso suceda, que realmente se castigue. Y si llevamos un proceso a mediano plazo donde esto se convierta en la norma y no en la excepción, me refiero a la actuación inmediata de la autoridad, podríamos empezar a ver resultados. No hay varitas mágicas, quizá en unos años, quizá, pero tiene que ser este factor. No puede ser este tipo de casos la excepción. No puede ser que de 10 asesinatos en 1 haya detenciones y en 9 no. Porque de lo contrario, pues las cosas... Es más, yo me metería ahí. Es interesante cómo lo estamos viendo. A ver, Jesús Amador viene su relato con el tema de que detuvieron a este personaje. Pero, por ejemplo, ¿con cuántos homicidios
relacionados con el crimen organizado, vamos a cerrar en Quintana Roo por lo menos con unos 700, ¿no? Es más o menos el promedio en lo que vamos, porque todavía falta el 31. ¿Cuántos de esos ha habido detenciones? Hoy nos hablan de que hay una gran cantidad, incluso, por ejemplo, la otra vez se disculpaba el secretario de Seguridad Ciudadana de que, permítame, es que todavía no están funcionando las cámaras de Chetumal, pero las de Cancún, por ejemplo, ¿cuántas hay? ¿Y cuántos, Puerto Morelos. ¿Y cuántos, por ejemplo, detenidos ha habido con apoyo de estas cámaras? O sea, y cuando yo digo que es un estado fallido, sí, anual, es a nivel general, pero hay estados en particular que lo fallido está. Sí, Sinaloa, sí, pero Tabasco, pero yo me refiero a que Quintana Roo. ¿Cuántos elementos vienen, nada más termino con esto, cuántos elementos nos vienen engañando, que vienen 200, que vienen 300, que vienen 400, y cuál ha sido la diferencia entre estar y no estar? Sí, nada más el concepto. Estado fallido se refiere a una nación, no precisamente una entidad. Por eso digo es a nivel macro. No puedes decir Quintana Roo es un estado fallido porque se habla del Estado mexicano como tal, ¿no? Y yo coincido contigo en ese aspecto. Como Estado, en cuanto a nuestras políticas públicas de seguridad, sí estamos no sé si somos un Estado fallido, pero sí estamos al borde de ser un Estado fallido. Bueno, a ver. Y me refiero al Estado mexicano, o sea, como tal, porque lo que vimos en Quintana Roo es distinto. No es distinto. Es lo mismo que se vive en Tabasco, es lo mismo que se vive en cualquier entidad de este país. Vivimos las mismas circunstancias, bueno, eso sí. la misma situación. Ahora, un poco de acotamiento, completamente de acuerdo con todos los planteamientos que estamos poniendo sobre la mesa. Estado fallido, yo creo que nos tenemos que ir a ver el global, o sea, hacer la abstracción y no ver nada más las piezas aquí, sino ver el tablero global y ver qué está sucediendo. Y ahí la primera parte o uno de los primeros indicios de que va hacia una debacle un Estado es la incapacidad de mantener el Estado de Derecho. Y los índices de impunidad del país, no nada más estatales, sino en todo el país, es muchísimo más fácil. O sea, en este país es más fácil que te salgas con la tuya que vayas a la cárcel, que haya un castigo. Pero por mucho. Y ahí sí hay situaciones no vamos a poner estado fallido, pero sí lugares en donde ya hay situaciones de excepción. Chiapas, uno de ellos, en donde en los altos y todo llevamos 2 meses que la ley es de las armas. Ni el ejército, el Estado mexicano a través de las Fuerzas Armadas ha podido poner control ahí. Y antes de irnos a corte, para que lo dejamos y retomemos, regresando del corte, fíjense la importancia de esto que estamos hablando, un Estado fallido y cómo se puede caer la seguridad de un Estado con el eslabón más clave, más importante y el que no sabemos qué nos va a suceder, porque un cambio nunca se sabe si es para bien o para mal, el sistema judicial mexicano, y es decir, la selección de los jueces, porque el cambio que viene de selección de jueces, si ese es el apartado clave es el primer respondiente, o sea, quien atiende de inmediato, que ya lo vimos con los asaltos recientes en la capital, que el primer respondiente ni hizo caso ni nada, y con eso se cae toda la investigación. Ahora viene como el tal, el juez que tiene que decir esto sí violó la ley. Ahorita regresamos, no se vaya que se pone más candente aquí la mesa. Hola amigos de Canal 10, soy Hanser Sosa y en estas fechas queremos desearte amor, paz y momentos especiales con toda tu familia. Deseamos que esté lleno de magia tus últimos días de 2024 y 2025 empezando increíble. Todo el equipo del medio del deporte te desea ¡Felices fiestas! Ahora sí, sáqueme el pavo. ¿Y mi regalo? ¿Y el guacalao? No hay. Visita en ultramarferry.com. Compra en línea, buy online. Y evita la fila and skip the line. En nuestro centro de belleza te ofrecemos un servicio integral que combina los tratamientos más avanzados para que luzcas una piel joven, firme y libre de vello no deseado. Di adiós a la celulitis y a la grasa localizada. Conseguirás reducir centímetros y moldear tu figura de manera efectiva.
Relájate y libera tensiones con nuestros masajes terapéuticos. Dile adiós a la flacidez y a las arrugas. Nuestro tratamiento de radiofrecuencia estimulará la producción de colágeno para que disfrutes de una piel más tersa, firme y rejuvenecida. Pon tu mejor cara hacia adelante con nuestros exclusivos tratamientos faciales. Reserva tu cita hoy y permítenos transformar tu belleza exterior e interior. Bienvenidos a Quintana Roo, el paraíso en la tierra. En este lugar mágico donde el sol siempre brilla y la felicidad se respira en cada esquina. Te invitamos a descubrir la belleza sin igual de este maravilloso estado mexicano. Imagina sumergir tus pies en las suaves arenas blancas de nuestras playas de ensueño, mientras las aguas cristalinas del Mar Caribe te acarician y te llenan de una sensación de paz y plenitud. Pero la belleza de Quintana Roo no se limita a sus playas. Aquí, en medio de la selva maya, adéntrate a la historia y la cultura maya. Ven y descubre Quintana Roo, el destino perfecto para aquellos que buscan aventura, descanso y un sinfín de emociones. No esperes más. Quintana Roo te espera con los brazos abiertos. Ven y vive el paraíso. Pues estamos de regreso aquí en Intacto Político y si se fue el tema sobre la mesa, empezamos precisamente con la discusión acerca de los problemas de inseguridad. Vamos a ponerle ahí. Antes de entrar con eso, quiero mencionar algo que también es importante, no le va a gustar a Nor que lo meta, pero en el tema, por ejemplo, que tiene que ver, así con el número de homicidios, el número de desaparecidos, que es verdaderamente impresionante. Y hay un caso reciente, que a lo mejor no se enteró el señor Anuar, de una mamá que por años, 3 años, estaba buscando a su hija. Entonces iba a la fiscalía, ¿no? A la fiscalía de Quintana Roo, lo que dice Anuar que está funcionando muy bien y todo, ¿no? ¿En qué momento? El señor Raciel. O sea, sé serio. No, ahorita, en todo o sea, si te enojó tanto que te dijera que eras Grinch, sé serio. Jamás he dicho que la fiscalía funciona perfectamente. Al contrario. A ti te gusta defender. ¿En qué momento, Ángel? Sé serio, sé serio. Soy serio. No lo eres. Lo hago con seriedad. No, para nada. Bueno. Finalmente te desvirtúas sus argumentos. Finalmente iba a la fiscalía y le decía, no, pues no está su hija, y ella, pues la señora acompañaba siempre este grupo de madres buscadoras, de padres buscadores, se juntan, hermanos y todo, y se han apostado en la zona hotelera y todo, y finalmente la hija o el cuerpo de la hija desaparece. ¿Y dónde creen que estaba el cuerpo de la hija durante estos años que la señora estuvo y que se enfrentaba con autoridades y con el propio fiscal Raciel López, ¿no? En la CEMEFO de Cancún. ¿Cómo ven? Una negligencia total, y evidentemente hay muchas cosas que corregir y que mejorar en la fiscalía. Si unos órganos no funcionan, a diferencia de que lo que tú dices que opino, Ángel, tomándote atribuciones de mi opinión que no tienen nada que ver, algunas de las cosas que no funcionan en Quintana Roo, en ese país, es la fiscalía. Y el reto ahí está, y han pasado fiscales, y no solo eso, han pasado fiscales que después a los años sabemos que pues resulta, me permites, o sea, sí, pero si tanto te enoja que defienda o que exprese mis opiniones o demás, pues ponte tu propio programa donde no haya debate, donde no haya análisis, y donde no te sientas tan de manera personal, te sientas agredido, no lo sé cuál es tu asunto. Pero finalmente en la fiscalía, vamos, ahorita nos estamos enterando, por ejemplo, que lo comentamos en programas anteriores, ¿no? Que ahora Óscar Montes de Oca resulta que puso delincuentes en cargos de dirección. O sea, lo hemos dicho una y otra vez, las fiscalías son un nido detenidos, de personas detenidas por la ley. Y nada más aclarar, porque no voy a caer en este juego absurdo de mi compañero Ángel Ramírez. ¿Pero no defendés aquí a Montes de Oca? Muéstrame un video.
No, pues ahorita vamos Muéstrame alguna vez. Tenemos media hora de programa para más aún, los archivos. muéstrame una sola vez que haya defendido el actual de Raciel López Salazar. Una sola vez. Pero Por eso señores, te digo que desvirtúas tus propios comentarios. Continuemos con el debate y porque va justo de la línea, continúa esto, el problema de las fiscalías, porque el problema de las fiscalías no es nada más la de Quintana Roo, es todo el país y la federal. O sea, si empezamos a analizar la cantidad de detenciones, o sea, primero la cantidad de denuncias y luego tendrías que ver la cantidad de órdenes o arrestos o algo que procedió que dijo, sí necesitamos traer a estas personas para hacerle el juicio, para determinar si sí hubo un delito tipificado o no, términos legales. Y luego nos vamos al último eslabón, que es el más delicado, cuántos de estos se convierten en sentencias. Es decir, cuántas veces alguien va y dice, oigan, me robaron esto. La autoridad dice, voy a tomar cartas en el asunto, voy a investigar, si resulta que es esta persona va al juicio, y de cuántos de que van al juicio sí terminan ahí. Y cuando vemos las estadísticas, sí es alarmante el tema de denuncias primero, contra número de arrestos. Cuando llegas al término de juicios, primero el atraso, que es increíble que tengamos atrasos de hace 8 o 10 años en empezar el juicio. O sea, hay muchos juicios que ya en el momento que se va a declarar es usted perdone, porque aunque se le declarara culpable, ya le debemos 4 años de su vida. El número de convicciones o de delitos que se encuentran que sí se hizo y acaba cumpliendo su sanción es mínimo. Y lo que tenemos enfrente es un reacomodo en escritorio. ¿Y qué quiero decir con un reacomodo en escritorio? Académicos, analistas, porque esto no es cosa de que a alguien se le ocurre de la noche a la mañana, sino hay muchas personas que se pasan literal su carrera, 20, 30 años, haciendo estudios de investigación. Pero eso es la importancia de la investigación y la academia, analizando cuáles son los posibles resultados. Cambiar de golpe toda la estructura de los jueces en ningún país se ha hecho. Y va a ser la primera vez que vamos a dar un vuelto a 180. Para bien o para mal, ese es el problema, que no sabemos dónde vamos a llegar. Bruno, pero aquí hay algo importante que no podemos soslayar o dejar de mencionar. Algo muy importante que creen que ni las autoridades, en este caso los dos órganos garantes de gobierno, en este caso el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la de Senadores, han tomado muy en cuenta junto con el Instituto Nacional Electoral. Y se los voy a poner en la mesa a los tres, con todo el respeto y obviamente para los televidentes. Si una elección normal de los partidos políticos, una elección de cargo de elección popular, para incentivar a sacar a votar a la gente, necesita hacer unas campañas de 90 días y además pagarle a la gente, a toda la estructura electoral, no solo del Instituto Nacional, sino a los órganos locales. ¿Quién nos va a garantizar hoy en día esta elección que quieren hacer a través del mismo método de los jueces y magistrados, que tenga resultados positivos cuando no existe? O que sea legal. Yo me diría que sea legal. Permíteme. ¿Por qué? ¿Qué garantía tiene que la gente o los mexicanos salgamos a votar si no va a haber una forma atractiva de hacerlo? O funcional. Volvemos a lo mismo, hay un tema muy importante, no sé si recuerdan, hace 5 o 6 años, con la famosa propuesta que sacó el presidente Andrés Manuel López Obrador del refrendo de lo que tuvo. El mandato presidencial. ¿Cuánto tuvo de votación? ¿El 10%, 12%? Menos, como el 5 o 6. Entonces, hoy en día, ¿cuántos les gusta de los que porcentaje de los mexicanos salga a votar para confirmar esta votación? Y yo me voy todavía un paso más allá, Jesús, porque este mes, diciembre, que ya viene, o sea, ya para el Instituto Electoral es cuenta regresiva, ver cómo la factibilidad, porque aquí estamos hablando de factibilidad, es decir, de cómo se puede llevar a cabo la elección. Los números no le dan, el presupuesto no le da, y va a tener que regresar muchísimas de las ubicaciones de casillas, porque no hay otra, a los órganos estatales. Es decir, es una elección federal que va a depender de las estructuras estatales para poderla llevar a cabo. Sí, pero hay algo simple y sencillo. Al Instituto Electoral de Quintana Roo pidió presupuestos 227 millones y le autorizaron solo 185, de los cuales 67 son para partidos políticos. Ojo, le estás quitando 27, 28, 37 millones de pesos al Instituto Electoral, pero aún así los vas a combinar a hacer
la elección. El doble de procesos, porque esta elección es como si fuera una federal más. Entonces, Pero fíjese, o sea, ¿qué es importante? Los partidos políticos siempre han existido, siempre se han llevado su lado. Eso, vaya, lo que llama la atención es ahorita esto, la elección de algo que para mí, y lo digo sin tanto problemática, es una simulación. ¿Por qué? Porque evidentemente, si los recursos que realmente necesita, ¿no? Si teniendo los recursos las cosas no salen al 100%, imagínate si le quitas, ¿cuánto le quitaron? ¿100,000? no, 27 o 37 millones de pesos. Imagínense entonces qué es lo que va a suceder. Primero querían desaparecer los estatales, ¿no? Los cines estatales. Ahora va a ser fundamental la participación de ellos. Pero el asunto es que son en la inscripción de todos los que van a ir, que no conoce la ciudadanía, si no conoce No, de Tim Marín, de doping, güey, que me dé buena puntería, va. A ver, acá ¿Y está el dato. cuánto más o menos crees que pueda ser el abstencionismo en esto? No. Hablemos qué porcentaje puede salir a votar. 20, 25%, cuando mucho. A ver, al Instituto Electoral de Quintana Roo pidió 224 millones de pesos y la 18ª legislatura le aprobó solo 187 millones, es decir, le quitó 37.6 millones de pesos. Imagínate, ahí vamos a ver un entrance enorme en enero o en febrero con el Instituto. Ahora, ustedes lo están viendo, el análisis, no ustedes, sino esta mesa de acrílico, hemos estado viendo el análisis en nivel municipal y nivel estatal, o sea, el primer golpe ante la ciudadanía. Pero ¿qué va a pasar con la Suprema Corte de Justicia? Porque hay que recordar que también varios, no todos, pero varios van a relevo. Y esta es una de las herencias de la anterior administración y esta nueva, que se va a enfrentar a dos temas brutales, y ahora los platicamos regresado del corte. El primero, la lucha interna de Morena, que ya lo hemos dicho sistemáticamente desde las elecciones, la única manera que Morena se desmorone es desde adentro, y ahí empiezan los inicios. Y la segunda, no nada más el desmoronamiento interno, sino la presidenta Sheinbaum y el segundo piso de la 4T tiene unos problemas brutales en menos de 20 días con la administración de Donald Trump y el nuevo esquema de geopolítica. No se vaya, regresamos ahora. Canal 10, la información que te importa desde cualquier lugar. Accede al instante a lo que sucede en Quintana Roo de manera rápida y fácil, con el seguimiento puntual a los acontecimientos de última hora. Siempre disponible en la plataforma más cerca de ti. Síganos para tener la información que te importa. Canal 10, la televisión que va contigo.
Listos, pues qué bueno que sigue con nosotros aquí en Sin Tacto Político. Y bueno, pues sí, estábamos hablando herencias, regalos de Navidad que vienen, demás. Y habíamos comentado antes del corte, dos de ellas de López Obrador, de la anterior administración, que se iba a complicar desde el proceso de selección de candidatos de hace año y medio, imagínense, desde el 2023 lo venimos avisando. Ojo con las tribus dentro de Morena, porque si hay algo que está demostrado desde los años del PRI, un sistema político, un aparato político, un partido de este mecanismo, porque Morena es más que un partido, ya es un sistema político como el PRI, donde tenía sectores y demás. La única manera que caiga es cuando menos estable que las tribus internas. Y ahí venía el tema con los candidatos, y ahora esta recta final de diciembre, el pleito entre dos de las tribus, la que representa Monreal y la que representa los cuatro terceros, o como se les llame, originarios de López Obrador, junto con el ala de Adán Augusto, enfrentadas la Cámara Baja y la Cámara Alta. Pero no les va a sentar, pero no los sentó ya la presidenta Claudia a este nivel que los mandó a llamar y dejan de estar sacando a la luz sus trapitos sucios, sus calzones zurrados, ¿no? Guárdenlos, por favor. Y pues parece que cada uno de las cabezas pues no le dio muy bien el mensaje, o les dijo a los demás, a ver, tú hazle caso, dile que sí, pero tú chiquito por abajo sigue golpeando. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Que la presidenta no tiene el poder no tiene la capacidad de caudillo que tenía López Obrador. A ver, no, es que son cosas distintas. Aquí bueno, pero esa es una postura, porque hay otra también. Ella ya es la presidenta. Sí, ella ya es la presidenta y ella tiene que asumir. Pero si le sigue dejando el control a el grupo, no solo al grupo, sino al propio Andrés Manuel López Obrador, no ella va a tomar decisiones que verdaderamente la pongan en el reel de ir hacia adelante. Mira, Ángel, yo te lo pongo más grave. Es como en la casa cuando los padres no se ponen de acuerdo y uno le permite todo y el otro lo regaña todo al niño. Y entonces el niño que voltea y hace cuando le dices, no hagas esto porque vas a romper el vidrio, va con el otro padre y dice, oye, ¿puedo hacer esto? Sí, claro. ¿Y qué sucede? El niño acaba rompiendo todo. ¿Qué está pasando aquí? Nadie le está poniendo y lo peor es cuando el niño le falta el respeto a los dos, entonces no le tienen miedo a la presidenta. Ok, pero ustedes lo están viendo del lado muy recto, ¿no? Mejor veámoslo a ese nivel que se juega la política mexicana, del primer nivel. Ustedes pueden soslayar o dejar pasar por alto que quizás la presidenta o el mismo sistema político mexicano están haciendo que se desgasten estos dos grupos políticos que al final de cuentas para el 2030 ya no aparezcan en nada y estén fuera de la jugada. Yo no descarto esta situación, en política de primer nivel, olvídate, y más tomando en cuenta el del grupo Tabasco, Adán Augusto, ¿sí? Yo creo que el grupo de Claudia Sheinbaum diría o puede decir, hay que marcar comentar, desde ahorita podemos comenzar a marcar línea y comenzamos a desaparecernos o deshacernos o desunirnos del grupo de Tabasco. ¿Sí? Mira, ese análisis lo apoyo. Por eso, esa es una situación. Y lo otro también es decirle, bueno, no podemos dejar a Monreal, que siempre ha sido de los supuestamente grandes operadores que tiene el país. No supuestamente. Es un gran operador. Sí, pero es político. Andrés Manuel López Obrador llegó a la consolidación. Yo creo, insisto, si podemos mal pensar, ahí pónganme, yo creo que Claudia Sheinbaum y su grupo tenemos la oportunidad de comenzar a deshacernos de estas situaciones. Perfecto. Ahora yo me iría nada más, espérame Ángel, nada más rapidísimo aquí para acotar tu análisis, Jesús, de acuerdo con Adán Augusto, pero creo que el riesgo de pensar que así puedes eliminar a Monreal es demasiado alto, porque claro, en la historia se ha demostrado que estos ataques lo fortalecen y lo hacen una opción más viable que Enrique de la Madrid para hacer un partido de oposición. Definitivamente, yo lo comparto. Ahora partamos de algo real, de lo que dijo la presidenta nacional de Morena, de
Luisa María Alcaide. Luisa María Alcaide. ¿Qué dijo? No veo ningún partido de oposición de acá al 2030. Lo que sí veo que puedan salir al interior de Morena y sus aliados. Y lo que vemos de afuera es que Luisa María Alcaide va a ser incapaz de contener una fractura. No tiene ni el liderazgo ni la fuerza como presidenta, ni el hijo, sí, ni el heredero. Bueno, yo creo que Andy López Beltrán se estaba enfocando más a la jefatura del gobierno del estado del distrito de la Ciudad de México. Sí, de la Ciudad de México, perdón, a desgastarse en otros temas. Y al final de cuentas, María Luisa Alcalde, ella estaba enfocada en su plan de dirigente nacional de Morena. Tomemos en cuenta algo. Tanto a Dan Augusto como a Monreal lo sentó la secretaria de Gobernación. Obviamente con el visto bueno de la presidenta. Dicen que estuvo presente. Me los citas y me los pones y hablas con ellos. Ok. Sí, aunque la foto sales con... Ahora yo quiero mencionar esto. Esta teoría que dice Jesús Amador me parece interesante, sin embargo lleva un alto costo para la propia presidenta, sobre todo en el tema del poder político que ella tiene que ostentar ahorita, porque ella tiene un frente pero bastante canijo, que es la política de nuestro país más vecino, que es Estados Unidos, con Donald Trump, que le está presentando una situación política envidiable, ¿no? Para los estadounidenses, pero si llega a tomar a nuestra presidenta sin poder político desgastada, porque la confrontación interna, ustedes están mencionando dos. No tienes a todos que voten en bloque o que te acompañen en bloque. Son dos grupos políticos los que usted está mencionando, pero hay más, ¿sí? Muchas tribus. Claro. Sí. Ahora, esto que está sucediendo antes de un año de gobierno de Claudia Antes de Sheinbaum, 6 meses. Por eso, antes de un año, vamos a hablar de años, ¿ok? Recuerden lo que sucedió en el 2021 con Andrés Manuel López Obrador, la primera cisma que tuvo su sexenio, ¿sí? Fue con Marcelo Ebrard, casualmente, en la intermedia. y Monreal también, ¿te acuerdas? Bueno, y es ahí cuando él dijo, bueno, ok, esto me permite cimentar y sostener más mi gobierno y fortalecerlo, y lo aprovechó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es un animal político, y además... en el sentido no peyorativo de la palabra, perverso como pocos. Muy. Oye, y yo también, yo no lo digo caudillo para la presidenta. Yo no lo digo caudillo, pero las características de líder y de alguien que puede agrupar y llevar. A ver, pero a lo que, Bruno, pero volvemos a lo mismo. Sí, pero sí era de los señores del caos, o sea, de los que por acá abajo generaba caos porque le beneficiaba políticamente. Pero lo que voy, ¿de dónde viene? ¿Quién hizo a Claudia Sheinbaum? El señor. Okay. Entonces, si te hizo alguien que siempre aprovechaba toda esta situación para mantener su figura, para controlar el sistema político mexicano, pues yo no puedo decir otra situación de Claudia Sheinbaum. Incluso hasta podría pensar que el expresidente le diría, haz esto, lo otro, para mantener la certidumbre, ¿no? Que a lo mejor va a contradecir lo que... Yo no creo que Andrés Manuel haya hecho. Lo que yo creo que la sacó de un lugar para ponerla como presidenta, pero yo creo, y ese es el problema que debe de tener la propia presidenta, porque ella se crea en una izquierda real, ¿sí? Sí, definitivamente. En una izquierda real, y ahorita se está viendo ella que su izquierda con la que nació desde la cuna, que fue a ver a los del movimiento del 68, que estaba su mamá y que iba a la cárcel para ver a fulano, sultano, se está encontrando que la política que tiene Morena es totalmente distinta. Y eso es algo que le va a costar. Sí, a ver, Ángel, no es la política. A ver, Ángel, yo te hago una pregunta. Andrés Manuel igual era de izquierda, 100%, ¿estás de acuerdo? No. Escúchame. No estoy de acuerdo. Ahora, que al final de cuentas, ¿qué hizo? Andrés Manuel no es de izquierda. Andrés Manuel, lo que sucedió es que no le dieron la gubernatura de Tabasco y se enfrentó con Roberto Madrazo, y entonces, como no se la dieron, dijo, voy a ponerle la piedra en el zapato al PRI. Pero es de dispensamiento, era de la izquierda priista, sí, porque dentro del PRI, en ese sistema político, había de todos, ¿no? Pero a lo que voy, él comenzó, cuando vio su sistema político, cuando vio que requería de los panistas, se fue a la derecha con su gobierno. Cuando vio que restaba de los empresarios, le dijo, venga, que también. Entonces, al final de cuentas, Claudia Sheinbaum está haciendo algo parecido. Lo mismo, a ver, no hay gobernante de izquierda que no se tope con la verdad. Nos están obligando a hacer lo que no es. A ver, Ángel, lo único diferente que veo hoy en día
entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, y que me disculpe muchísima gente que quizás no come conmigo, es que a excepción de Andrés Manuel López Obrador, que estaba abierto hacia los partidos políticos, de verbigracia con el Verde, que hizo muchos negocios y le dio muchas canonjías, Claudia Sheinbaum ya pintó un poco su raya hacia esa situación. Es la única diferencia que hoy en día veo. No, es que hay entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel hay una distancia enorme, o sea, de ideología no son las mismas, y eso es lo que le está costando a ella tomar el poder, porque lo tiene que tomar. Lo habíamos anticipado, no iba a ser fácil que ella se consolide. No. Creo que es muy pronto todavía también para quitarse por completo esas va a sombras. ser muy difícil. Y de ahí entra la teoría de Jesús, de que a lo mejor está usando esas circunstancias para ir retomando esos hilos, que como de las pocas veces que coincido con el Grinch, Bueno, que va a ser muy difícil. Va a ser variar. muy difícil. Vámonos un corte mejor, regresamos. De colores nos ves, televisión encendida ahí, Zona Geek con amor para ti. Canal 10 en nuestro hogar, la distancia no es un lugar, nos conecta con emoción sincera, la pantalla es nuestra tercera esfera. Felices fiestas te queremos dar, con cariño y unidad sin par. Desde Zona Geek, siempre aquí, de corazón te decimos sí. En esta Navidad, mientras decoramos con luces y disfrutamos de la tecnología, recordemos que la verdadera magia está realmente en cómo nos conectamos con quienes más queremos. Así que disfruta de estas fechas, pero no olvides apagar tu pantalla y encender los momentos con tu familia. Felices fiestas, te desea Zona Geek. Felices fiestas te queremos dar, con cariño y unidad sin par. Desde Zona Geek, siempre aquí, de corazón te decimos sí. Visita en ultramarferry.com. Compra en línea, buy online. Y evita la fila and skip the line. Gracias por continuar aquí en Contacto Político. Ya es el último programa del 2024 y pues aquí con mucho ánimo platicando con ustedes. Él no aguantó la crítica. Bueno, yo nada más les voy a dejar ahí, Carlos, que te incorporas, y ahí lo dejo, yo creo que para empezar el análisis del 2025, con todo esto que estábamos hablando de los movimientos de Morena. Además, eso es a nivel federal. Prepárense a nivel estatal y a nivel municipal, porque si ya lo vimos en las elecciones pasadas, los distintos asegúnes con los verdes y luego al interior de no, es que yo soy verdadero Morena, yo no soy verdadero Morena,
con este tema, y ahí estaba organizado López Obrador y todavía tenía agarrada, ahora sí que bien de los cuernos toda la situación. ¿Qué va a pasar ahora que cada quien está empezando a jalar? Va a ser interesante. A ver, no cada quien está empezando a jalar, hay una presión hacia los que se quisieron levantar la mano y les hablaron y les dijeron, cálmense, no confundan a la gente, el que va a ser Gino Segura. Le bajaron la intensidad a Diego Castañón, han bajado la intensidad en Benito Juárez y así le van bajando la intensidad para que no vayan a confundir a la gente y crean que otro puede ser candidato a la gubernatura en el 2027. Ahora, ¿con cuánta fuerza va a terminar este gobierno? Tomando en cuenta que el alza de impuestos no es algo que te dé mucha popularidad. Y hoy la obligación de todos los estados es subir los impuestos ordenados y recaudar dinero porque, porque dejaron un país desfondado. Pero Pemex debe cada vez más dinero, la refinería ha refinado 14% menos, está al nivel más bajo casi, y el Tren Maya no es autorredituable en su funcionamiento. Todos son gastos que han reventado este país, por eso es el aumento de impuestos. Le quieren llamar como le quieren llamar, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Eso hace que un gobierno pierda popularidad. Hay algo preocupante de todo lo que menciona Bruno, y creo que al principio lo tocó, que es el tema que nos vamos a enfrentar, que es una realidad en el país, que no hay oposición, ¿no? Más o menos aquí vemos ahí Movimiento Ciudadano, pero cuando dan el manotazo, se queda calladito. Y lo otro que tú estabas diciendo de refrendar la figura de Gino Segura para ser gobernador, fíjate que me estaban yo enterando que en el Congreso del Estado ya opera un personaje, si no mal recuerdo, de Puebla, en donde está operando el tema de la comunicación. Es decir, que lo que hoy es oficial Omar Rodríguez, lo están arropando. Como siempre, lo hicieron a un lado, lo tienen ahí nada más para llevar el café y todo, y hay una figura, ¿sí?, que ya está operando todo el tema de la comunicación, que tiene que ir unificada en favor de Gino Segura. Desde el Congreso del Estado, sí, un órgano autónomo e independiente. La misma empresa que contrató Mauricio Góngora para hacer su campaña es la misma empresa que hoy también hace, pues es la asesora de comunicación del gobierno del Estado. Es la misma empresa donde tiene que ver la familia Scherer. Entonces van a unificar, y hoy al no tener contrapesos, al no tener oposición, como tú bien lo dices, pueden hacer eso y más, sin ningún problema. Lo único que se escucha en alguno que otro pasillo es la posible llegada de Rafael Marín Molinero y crear un pequeño grupo alterno al que tiene Gino Segura, Jorge Emilio González, el gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante que digan, nosotros somos más de Morena porque es el Grupo Tabasco. ¿Quién está en el Grupo Tabasco? Está Rafael Marín Molinero, está Niconal, está Samuel Molinero, está un poquito lejitos, pero también está Jorge Portilla, y también aparece por ahí Anaí González, muy leve si tú quieres, pero se empiezan a crear grupos en torno a Andrés López Beltrán, contra el gran poderío que tiene Jorge Emilio González. Más de 100 empresas en Cancún, más de 50 empresas en Solidaridad, ligadas al poder y ligadas al partido. No, ¿y sabes cuánto genera esas empresas? Genera lo suficiente para mantener candidaturas, para comprar elecciones, para comprar todo, porque si algo sí son, en esa visión empresarial del Partido Verde y de los dueños del Partido Verde, pues sí hay que aprenderle mucho. Y fíjate, en el Congreso no hay decisión en torno a la comunicación, incluso el presidente Jorge Sanem
a ver, ¿qué opina este fulano en el tema? No, lo que él diga, y lo que él diga, ¿no? No hay otra. A ver, del Congreso del Estado ha llegado un momento en que 2 personas van a dirigir lo que es la comunicación del Congreso. Ya lo Del paquete va a ser Renan Sánchez Tajonar y Jorge Fernández. Ya está. ¿Ah? Ya está operando. O sea, ya están en esa operación. Omar Rodríguez nada más está no hay diputados. Olvídate de Omar. O sea, Omar que tiene que ver. Omar es una persona amable que se contesta las llamadas. No, está bien. Los que toman las decisiones, esos no te contestan las llamadas. Yo no tengo nada en contra de Omar. O sea, el tema es que Omar es el oficial, pero hay alguien que está fuera del organigrama y que está operando. Eso es lo que llama la atención. Los mismos gobiernos traen, ya contratan, parte de las empresas de los gobiernos federales y todo, son también empresas de marketing político, de cocheo político. ¿Sí o no, Jesús? Es correcto. A ver, es que yo no estoy alegando eso. El tema es que estamos hablando de un Congreso autónomo independiente. No hay eso. Y que debe de haber por lo menos un ejercicio que no lo hay. Que los aleje de este sometimiento. Pero no lo hay. Bueno, en el Congreso... Pero es que eso es lo preocupante, Carlos. Pero preocupante si lo tenemos a nivel nacional. Vemos un Senado que es independiente. Por eso te digo. Vemos una Cámara de Diputados que es independiente. La carencia de oposición. Porque no hay. ¿Qué hacemos para seguir? ¿Qué hacemos para seguir vivos? No lo hay. ¿Qué podemos hacer? Ahí está Luis Pech. ¿Quiénes son los de oposición? Pech. ¿Quiénes son? Con mucho cuidado. Es una saben voz de todo esto y mira, se quedan callados. Y Filiberto que hable lo meten a la cárcel. Sí. Nos queda claro que al final de cuentas en Quintana Roo hay Solomando, la gobernadora tiene el control total de la política hoy en día. ¿Sí? Del partido. Falta de la política local, digo. O sea, la política local, sí. Faltan 2 años cruciales, en verdad 2 años y medio. Bueno, vamos a, políticamente hablando, solo son 2 años, porque en diciembre del 2026 ya es casi un hecho. Todo depende de cómo tiene la relación a nivel nacional. Por eso te digo. O sea, lo más importante, créanme, que la política para cocinarse de acá al 27 lo vamos a ver en este 25. Los amarres que se den los vamos a ver, ¿sí? Es súper obvio que va a ser un año políticamente muy activo, ¿sí? Tenemos 3 vertientes hasta el día de hoy al interior de Morena, lo que dijiste con Gino Segura, con Rafael Marín Molinero y con Ana Pati Peralta. Hay 3, 4 gente que quieren pertenecer a ese grupo, pero lo vemos muy difícil que llegue, no solo por cuestión económica, sino también por cuestión política, ¿no? Todo depende del desgaste en el que llegue el grupo cercano al Partido Verde. Es simple y sencillamente la política de primer nivel, todos sabemos que hay 2 situaciones. O si a nivel nacional Claudia Sheinbaum dice que sí compaginan con los verdes, creo que este arroz está cocido. ¿Quién sabe? Sí, por eso te digo, sí compagina. Pero si la presidenta de la República sigue las indicaciones que trae Andy López Beltrán junto con Rosa María Alcalde, en el sentido de que sí va el morenismo, vamos a tener que florecer, es otra situación entonces. Bueno, don Ángel, muy buena. Que tenga usted feliz año nuevo. Pásela bien, don Jesús Amador. Igualmente. Una disculpa por lo que nos están cortando ya por cuestiones. Hace muy feliz año. Nos vemos el próximo para continuar aquí en Análisis, donde pensamos diferente, pero vamos a lo mismo. Si nos dejan, nos vemos el próximo año. Pásela bien. Si nos dejan.